Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. ¿Puedo hacer una Buen día. consulta? Por supuesto. Mira, yo soy Escobar Mercedes, me enteré recién hace poco el sábado que habían comenzado, porque pensé que pensaban después de aplicación de web. Yo mandé mis trabajos, pero no tengo habilitado para hacer la segunda semana. ¿Podrá ser que lo pueda hacer? Yo ya mandé de la tercera y la cuarta mandé los trabajos. Bien, Mercedes, yo creo que sí. La segunda semana te falta, bueno, la primera sería la presentación en foro. Que ya lo hice, que ya me permitió, y me faltaría el cuestionario. Cuestionario. Bien, perfecto, dale, ampliamos el cuestionario. Sí. Si me ¿Vos podrás habilitan... llegar a hacerlo para el miércoles de la semana que viene, por ejemplo? Sí, si me lo habilitan, yo en cuanto lo hagan, porque ahora me voy a trabajar, pero en cuanto me desocupe lo hago. Dale, Sí, buenísimo. me habilitan. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Hola, Buen día. buenos días. Me disculpo haber faltado la anterior. No me conectaba por alguna razón el miércoles pasado. No hay problema, no hay problema. Ahorita el chat. El miércoles próximo es... 28. ¿Se puede hablar? Poquitos conectados, íbamos a esperar hasta y 5 y 10. Pero sí, Pero podemos, si hay dudas, podemos ir evacuando dudas, podemos ver cómo vienen. de lo particular, de lo general, de todo, poco. Menos dudas existenciales. ¿Van a hablar sobre el trabajo número 5? Sí, lo del correspondiente a esta semana, sí. Ajá, ok. ¿Van a explicar un poco qué son las tipografías y las grillas constructivas? Esa es la idea. Genial. Sí, sobre todo con lo que vaya surgiendo a partir de las dudas en base al material que le dejamos. De qué manera es un primero.
abordaje, ¿no? Con respecto a las familias tipográficas y a la tipografía en particular, y después cómo eso se articula en el espacio a partir de las grillas o las retículas, ¿no? Siempre Ok. pensando en dónde vamos a aplicar nuestras tipografías o nuestras separaciones, que son los sitios web, y después sus adaptaciones a las aplicaciones. Que los formatos ahí cambian por el tamaño de los dispositivos donde estemos trabajando, donde se visualice, en este caso, el sitio o la aplicación. Por lo que estoy viendo, directamente en la semana 5, explican lo que ya es una tipografía y una grilla o retícula, y de ahí nos mandan a hacer un trabajo que tenemos hasta el 25, entiendo, hasta las 12 del mediodía para poder enviarlo en formato PDF. Sí, nosotros ponemos fechas estipuladas que tienen que ver para un orden. A partir después de las diferentes consultas que nos fueron haciendo en los distintos trabajos, nosotros las entregas después las dejamos abiertas, lo cual no los limita, pero nos ordena a nosotros y a ustedes en poder que no le vayan quedando muchos trabajos atrasados. Por eso ponemos esa fecha como una cuestión de orden. Ahí Juan pregunta si hay que hacer todo responsive. No, en base al caso que vos analices, el trabajo tiene que ver justamente en esto de poder analizar y ver cómo se comporta ese sitio que vos analizás, si es responsive o no. Hoy por hoy, no sería el 100%, pero la gran mayoría de los sitios en los cuales navegamos o visitamos son responsive, ¿no? Y se adaptan a los dispositivos. Sí, un poco es eso, o sea, generalmente la idea es que ustedes puedan ver qué pasa con el contenido cuando lo visualizamos en una pantalla, ¿no? En una computadora, ya sea de escritorio o no, donde el formato es horizontal, ¿sí? Y los elementos y las informaciones se presentan de una manera, y cuando vamos a un formato que es vertical, como un teléfono o una tablet, ¿qué pasa con eso, no? Y cómo esa grilla, si es que nos ayuda a poder encontrar el material de una forma similar como lo vemos en la pantalla, o se despelota totalmente y ya se pierde lo que fuimos viendo en los otros trabajos correspondientes a la navegabilidad y cómo el contenido se va visualizando, y si eso ayuda o no, perjudica. Ahí tiene que ver un poco con cómo ustedes analizan eso y cómo lo interpretan. Mira, acá Janina en el chat pregunta sobre las devoluciones de los trabajos prácticos. Tenemos hasta esta semana, digamos, en realidad el primero fue el cuestionario de autoevaluación, que ya quedó registrado en la plataforma, o sea que ustedes lo pueden ver en la libreta de calificaciones. Después está el trabajo práctico Navegabilidad. de navegabilidad, que tenían que hacer el mapeo. En ese trabajo van a tener aprobado o desaprobado, ¿sí? O sea, no hay nota numérica o niveles, sino que es aprobado o desaprobado. Y después tienen el trabajo práctico de color, que creo que la modalidad había quedado la misma Sí, en también. aprobado y desaprobado, que si no las tienen en el transcurso de esa semana, seguramente van a hacer en las próximas, ¿sí? Un tema que yo tuve es de que tarde me di cuenta de que un trabajo se mandaba, que no era solamente hacerlo, así que lo envié con unos varios días de retraso, así Sí, que en eso me nosotros en disculpo. realidad estamos dándole margen a la evaluación, porque bueno, por esto, porque fuimos ampliando hace una semana, que fue la anterior, creo que fue la anterior, que ampliamos los plazos. ¿Se acuerdan que aplazamos toda una semana los espacios de entrega? Entonces no subimos las evaluaciones para darles más tiempo al resto de los compañeros que no habían podido entregar, o porque se incorporaron tarde, o porque tuvieron algunos problemas personales, que suban trabajos. Sí, porque además la dinámica o las circunstancias de cada una de ustedes es muy distinta, entonces, nada, eso hizo que abramos las entregas. Sí, por supuesto. En el caso de estar desaprobados, van a tener una retroalimentación y un espacio, una instancia de entrega o de recuperación de ese trabajo.
La recuperación de los trabajos anteriores, digamos, de lo que es módulo 1 y módulo 2, van a ser en el momento del módulo 3, que recuerden que es un módulo donde no van a tener teoría, sino fundamentalmente práctica, ¿sí? O sea, vamos a tener una semana de corrección y una semana de entrega. En la primera semana del módulo 3, es decir, la semana próxima no, la otra, lo pueden chequear en el calendario, van a tener instancias de recuperación de los prácticos o que no hayan entregado o que estén desaprobados. Sí, que falte algo, alguna cuestión que haya quedado incompleta o algún concepto que tal vez no se terminó de comprender o el abordaje, o que sea, cada caso en particular. Nosotros lo que hacemos es con estos primeros 2 módulos, era un poco esto que eran todos de análisis, de búsqueda, básicamente pensando después en el trabajo integrador final, lo cual creemos que haciendo esos repasos y más lo que vamos viendo, van a poder después resolverlo de forma, como el recuperatorio para el caso, termina cerrándose con el trabajo final, lo cual un poco la idea. ¿Qué dice Juan? Sí, recuerden que la idea de la última semana es integrar todo, o sea, van a empezar a integrar el concepto de interfaz y de diseño que vimos la primera semana, van a integrar esta idea de navegabilidad y mapeo de un espacio de la interfase, van a integrar color, van a integrar tipografía y grilla, y van a integrar composición, que va a ser la temática que vamos a ver la semana que viene. Dice Juan, para los que venimos de Argentina programa, cuando se terminan todos los módulos, ¿hay más módulos o cómo sigue el programa? En realidad, nosotros en la asignatura tenemos 3 módulos, la asignatura termina, no me acuerdo cuándo, el 14 de julio. Sí. El 14 de julio nosotros entregamos las notas y ustedes van a tener aprobada la asignatura Introducción al Diseño de Interfaz, ¿sí? Y la otra que hagan es que la prueba. Y nosotros no continuamos, nosotros no continuamos. O sea, la asignatura nuestra termina, no sabemos cómo es el programa de Argentina 4.0. O sea, nos tendrían que avisar, pero los de Argentina Programas, como... Claro, no nosotros, o sea, nosotros van a tener el trayecto de la asignatura, aprobado o desaprobado, pero no sabemos cuáles son los módulos siguientes. ¿Cómo sigue? Porque nosotros... Además, acá está integrada la Argentina Programa y está integrada también una tecnicatura universitaria en desarrollo que es propia de un nodo. Sí. Ahí Juan había hecho un comentario que se pasó, que está más arriba, que decía que había hecho un sitio con Wix y que se adaptaba solo. Que te había sorprendido. Que claro, sí, en realidad esas plataformas ¿conocen Wix? ¿El resto? Aparte de Juan. No. ¿No? Wix es una plataforma que permite generar sitios web gratuitos y una parte que es, como siempre, nos dan una parte que es gratuita y otra parte que es paga, ¿no? La parte que es paga es totalmente adaptativa, o sea, podemos modificar todas las estructuras, las tipografías, los colores, las plantillas. Y la parte gratuita es una parte que es un poco más elemental, donde nos permiten modificar ciertas cosas más estilísticas, no tanto de fondo, pero básicamente el sitio que nosotros configuramos a partir de Wix ya tiene desde su sistema, el sistema responsive. Entonces, el contenido, sin hacer demasiado nosotros desde este lado, ya se adapta al dispositivo donde se esté visualizando. Entonces, ya trabaja con una grilla interna, bastante parecida a los ejemplos que le fuimos dando. Generalmente trabajan con 12 columnas, que es el ancho, cuando laburamos en pantalla, y esas 12 columnas se van achicando, siempre de forma par, que puede tomar 8, puede tomar 4, puede tomar 2, según el ancho del dispositivo, y el contenido automáticamente se va posicionando uno debajo del otro, ¿sí?
Entonces dejamos de tener esa segmentación horizontal que tenemos en la pantalla para tener una organización de los elementos de forma vertical y generar un recorrido de cómo lo navegamos por ejemplo, en un celular, mucho más pertinente justamente al dispositivo, ¿no? Más parecido a como puede ser los Reels o las líneas de tiempo de las redes sociales. Ya había puesto si es la que tenía Luisito Comunica en el anuncio. Ay, no. No lo vi. No lo Puede vi. ser, no Puede sé. ser, ojo. Porque me suena el nombre, porque ustedes lo dicen de una manera, pero creo que se dice wish, o se escribe, se escribe wish, de deseo en inglés. Creo. ¿O no? Igual no, si es con Wix. Con X. Wix. Con X. No debe ser esa entonces. Claro, sí, ahí eso es lo que dice Juan, es verdad, porque en realidad lo que tiene, uno no necesita tener contenidos, no tener conceptos de programación porque es un sistema muy visual, de una interfaz gráfica muy, muy visual donde uno va arrastrando elementos y bloques de información que después se van dando forma. Obviamente que también tiene la parte donde si uno tiene conocimientos de lenguajes de programación, puede meter mano y justamente ir modificando o ir adaptando esas plantillas. Porque, sí, lo mismo que WordPress. ¿Qué pasa? Tanto WordPress como Wix, las partes que son gratuitas, las plantillas, que nos ofrecen un montón, pero obviamente son limitadas, ¿cuál es el inconveniente que nos podemos llegar a encontrar? Que encontremos un sitio web de una misma estructura o muy similar al que vamos a hacer. Entonces, terminan siendo todo muy parecidos. Teniendo el conocimiento del lenguaje, uno puede romper esas plantillas y adaptarlas en base a lo que uno quiere, a los requerimientos, y a partir de ahí hacerla mucho más personalizada, ¿no? Y justamente que responda al contenido que queremos. Pero un poco la idea del análisis, sobre todo de las grillas, tiene que ver con eso, con poder adaptar, que ustedes vean cómo funciona eso, y a partir de ahí, cómo el contenido se adapta, ¿sí? Y cómo lo pueden articular en el momento que ustedes tengan que hacer una propuesta, o que tengan que trabajar con un sitio web o una aplicación, cómo funcionan estos sistemas, o cómo el contenido se adapta, y que sepan de antemano que cuando esa página web pase a un dispositivo vertical, cómo el contenido se va a mostrar, y que no quede cortado, ni que se pierda, ni que se muestre de una manera que nosotros no queremos que se muestre. Al igual que otros trabajos, podemos tener algún compañero para ayudarnos y así hacerlo un poco más fácil de entender. Sí, obvio, ni Siempre. hablar. De hecho, siempre que se vinculen es muy enriquecedor porque comprenden otras cosas o tienen otras habilidades. Siempre trabajar en grupo es muy enriquecedor para el trabajo, para ustedes. Sí, sobre todo estos programas que vienen de diferentes lugares, ¿no? Con diferentes conocimientos, con diferentes disciplinas, donde cada una puede aporta desde su mirada, ¿sí? Pero a su vez enriquece con la del compañero o la compañera. O a veces el compañero o la compañera tiene una mirada que a mí no se me hubiese ocurrido, ¿no? Por cómo venimos formados o seteados con nuestras propias disciplinas específicas. Eso siempre está buenísimo. Así que sí, obviamente que sí. Con respecto a las tipografías, ¿qué vieron? ¿Qué les pareció? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Ya tenían alguna idea? Yo por mi parte lo voy a revisar esta tarde y espero estar haciéndolo o mañana o hoy, dependiendo qué ocurra. Si hay consulta, bueno, uso el foro. Bien, perfecto. ¿Alguien más pudo leer el material, revisó, qué les pareció, entendió, quedaron dudas? Tienen muchos recursos compartidos que están interesantes. Yo un poco les propuse en un mensaje de esta semana que intenten integrar esto en la cotidianeidad, ¿no? Que empiecen a ver la tipografía que tienen en su vida cotidiana, que ven qué tipo de tipografías hay,
que empiecen, intenten empezar a descubrir las decisiones de diseño detrás de un montón de interfaces que usan en su vida diaria. Sí, que empiecen a ver esto, que indagamos, o sea, hasta el momento color, tipografía, grilla, que lo empiecen a ver en las interfaces que usan a menudo. Que lo vean en las webs, ¿sí? Que lo vean en sitios, en aplicaciones, que intenten ir descubriendo eso, hacer una observación crítica. Sí, porque las tipografías tienen como diferentes, iba a decir instancias, pero no son instancias, pero como espacios, ¿no? Porque por un lado tiene una cuestión netamente funcional, ¿no? Que tiene que ser legible, que tiene que cumplir con ciertos requerimientos, que esa tipografía funcione de la forma adecuada en el espacio donde está aplicado, ¿no? En este caso, pantallas, ¿sí? Dispositivos más chicos, más grandes, ¿no? Que generen, que uno lo pueda leer, que los caracteres que estamos leyendo no se me mezclen con otros, ¿no? Entonces que una A no se me mezcle con una O, que la L no se parezca a una I, bueno, cuestiones que tienen que ver con legibilidad. Después tiene una parte estilística, ¿no? Que aportan desde otro lugar, ¿no? Desde la estética en sí misma. Esa combinación entre la funcionalidad y lo estilístico es lo que aporta sentido. Entonces, decir, bueno, hay tipografías que responden o son más apropiadas para ciertos contenidos, ciertos elementos. Entonces, esto que les decía Meli, si ustedes empiezan a ver, hay universos donde según los rubros, según las temáticas, hay tipografías que si bien pueden ser distintas en sus configuraciones morfológicas, hay algo que las aparentan, ¿no? Porque todas responden a una misma lógica de aplicación. Entonces, si ustedes ven que yo no sé, sitios vinculados a la tecnología, van a encontrar una tipología de familias tipográficas o un conjunto de familias que todos van como de la misma mano. Y si vemos tipografías que tengan que ver con sitios vinculados a la gastronomía, lo gourmet, van a encontrar otro universo, ¿sí? Distinto, diferente, pero que responde a esos espacios. Sí, claro, ahí Juan dice que tipografías que marcan una identidad propia. Exactamente, tiene que ver con que ya son identitarias, ¿sí? Que ya funcionan casi hasta como marca. Si nosotros vemos acá y analizamos la interfaz donde estamos en este momento, en este Meet, podemos ver que Google utiliza una familia tipográfica, ¿no? Que no solamente lo utiliza en el Meet, sino lo utiliza en todos los productos de Google, que se llama Product, básicamente la familia, que es una familia creada por Google, específicamente para todas sus aplicaciones, que no solamente responde a esto que les decía al principio, no responde a cuestiones de funcionalidad, que funciona bien en tamaños pequeños, tiene contraste, tiene forma, pero a su vez responde a la identidad de Google. Entonces ya es mucho más que la cuestión de legibilidad, sino que ya uno la ve y decís, es la tipografía de Google, no importa cómo se llama, no importa qué rasgo tiene, uno ya lo vincula con los productos. Martín levantó la mano. ¿Querés hablar, Martín? Hablen más. Sí. Quería confirmar más o menos cómo abordar el trabajo. Entonces, acá nosotros encontramos una página, la analizamos y quería saber, cuando dice la tipología, ¿tenemos que encontrar el tipo de letra que se utiliza ahí y analizarla o simplemente comentar sobre la variable utilizada en esa página? Sí, ahí ustedes, cuando nos referimos a la tipología, es a la tipología morfológica, ¿no? Si tiene serif, no tiene serif. Sí, más allá de si ustedes se encuentran después el nombre específico de la familia, bueno, valor agregado, ¿no? Ajá. Y después sí, un análisis, ¿no? Una vez que ustedes ya hacen esa cuestión más descriptiva de la forma, sí, un análisis de esa tipografía puesta en ese contexto de esa página. Entonces, ustedes analizan de qué manera funciona, ¿sí? Ya que dependería como la segunda parte. Ok. Y para la segunda parte, la parte de las grillas, Sí. ¿cómo determinamos la cantidad de columnas y cómo se transforman en los diferentes dispositivos? ¿Se refiere a cuando vamos a un celular, por ejemplo, y lo volteamos, lo analizamos qué hace o
también lo analizamos cuántas columnas tiene, cómo se transforma. Exacto, exacto. Vos, la forma de poder decodificar o poder leer o poder ver esa grilla es, hay elementos, ¿sí?, que nos pautan o nos dan la pauta de que están utilizando un ancho de columna, por ejemplo, ¿no? Generalmente puede ser un texto, alguna fórmula, algún módulo, algún tamaño de foto. Por ahí estaría bueno, vos tenés la página ahí, por ahí la podríamos ver y la podemos analizar, para no hablar en algo en el aire, pero Sí, sí, no tengo problema. si querés compartirlo y podemos ir detectando eso, que tal vez nos pueda ayudar a todos y a todas, con un ejemplo mucho más fácil poder explicarlo Claro. y visualizarlo más que nada. A ver. ¿Cómo se trans... Y... A ver, creo que ahí se está compartiendo. Perfecto. Esta es la página que habían analizado en la anterior Bien, y también iba, ya que estaba, seguir el mismo de esta. está bien, está perfecto. Genial. Bien. Entonces, la cantidad de columnas se refiere, por ejemplo, a la cantidad de acciones, por así decirlo, o institucional, servicios, centro de la mujer y todas esas cosas. Eso sería páginas o Ajá, menú, ok. parte del menú. No, cuando nosotros nos referimos a columna, tiene que ver, si vos haces un poquito de scroll hacia abajo, vos fíjate que tenés. Primero tenés una imagen que ocupa todo el ancho de la caja, es la primera de todas, donde Sí, dice está comprometido acá. con la salud, esa, ¿no? Entonces, fíjate que todo el contenido está, justamente está nucleado en esa caja, ¿sí? Todo está, después tenés margen a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Que no hay contenido. O sea, margen, nada. Nada y nada. Y vos tenés después que esa gran imagen se divide en tres, Sí, en tres, ¿sí? en tres Espacios, cuadraditos más tres módulos. chiquitos. Entonces uno puede decir, bueno, eso tal vez sean 3 columnas, ¿no? Ajá. Si vos seguís bajando, mantiene Mantiene línea de tres. 3 columnas. ¿Hay más contenido abajo, a ver? ¿O termina ahí? Acá hay No, esto. eso ya es otra cosa aparte, que ese es el pie de la página. Ahí Ah, ok. no entraría en el contenido. O sea, entra un cuadrado acá, como se ven ahí en una imagen, sería Sí, un cuadrado de pie de página. Acá sería eh, margen y margen. bien. Y después teníamos columna, 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 columna. 3 columnas, ¿sí? Ese Y, espacio. ¿Y esto cómo se llamaría? O sea, esto columna y esto rectángulo. Sí, no, en realidad lo que está utilizando ahí está utilizando, si nosotros dividimos que estos son 3 columnas, la parte de abajo está utilizando las 3 columnas Sí. en un total, una sumatoria, ¿sí? Ajá. Vamos a hacer así, mirá. Yo igualmente me da la sensación que esas 2 columnitas que están debajo, estas 3 que están ahí, Sí. Sí. a su vez, para mí esas están divididas en 2 también, ese contenido. Sería así. Tienen que descubrir la grilla que hay debajo, ¿no? Pensando siempre que eso está organizado o engrillado en una estructura y esa estructura tiene módulos. Ahí, Rafa, a ver si se ve. A ver si alcanza a ver, si no ponemos la pantalla completa. A ver, vamos a hacer esto. Y a ver si puedo. Ahí va. Sí. A ver, no sé si puedo poner en pantalla completa, que es un poquito. Ahí ponemos, si lo ampliamos, me parece que... Ahí va. Fíjense, siguiendo el ejemplo de la página del compañero, ¿no? Primero teníamos una imagen total que ocupaba todo el ancho del espacio, ¿sí? Y a medida que después teníamos los otros elementos de la otra información, que eran 3. Y yo me imagino que a su vez esos 3 bloques que están en la segunda parte, a su vez se subdividen, ¿sí? En base y según lo que se necesite, la columna nos va dando como diferentes espacios donde meter ese contenido, nos modula ese contenido. Entonces, vamos generando a su vez diferentes jerarquías de ese contenido. Entonces, si hay un contenido que ocupa todo el ancho de la página, es muy probable que tenga mayor relevancia que un contenido que ocupa una columnita más chiquita. Y también en la posición dentro de la página. Lo que está en la parte superior generalmente es más importante y a medida que vamos
descendiendo en esa navegabilidad, el contenido tiene menor importancia o tal vez en un sitio web tal vez ya tenga menor relevancia porque pasó más tiempo, es un contenido más antiguo, ¿no? Hay como diferentes formas de jerarquizarlo también. ¿Y por qué esa subdivisión en dos al final? Acá, por ejemplo, no se despliega nada. No se despliega nada, ¿no? Por ahí tal vez, digo, Son es todas una cosa que yo me redirecciones imagino, a... digo, tal vez cierra acá y termina ahí, en este bloque de 3 Sí. columnas. Después se repetirían las columnas Sí. y no hacía falta especificarlas. Tal cual. Ajá, ok. Bien. Yo creo que esa página, si vos vas y después la ves en el dispositivo móvil, esas 3 columnas, esos 3 bloquecitos que están juntos, después se ubican uno debajo del otro. Sí. Y vos vas viendo de a uno, me parece. Sí, y también quería, para estar bien seguro, si podrían mostrar cómo se utiliza el dispositivo móvil y todo. O sea, no el dispositivo móvil, sino cómo se usan las páginas que recomendaron. eh, para analizarlas también. Las páginas Sí, las que dieron ahí en el... a las que están en los recursos, decís Sí, vos. los recursos, sí. Dale. Perdón, yo quería aportar que seguramente la grilla base sea así y las decisiones tienen que ver con cuánto tomo de la grilla para, ¿no? Entonces, se eligen, por ejemplo, esta cantidad de módulos para la imagen principal y de a dos para generar el otro engrillado. Pero es como, hay que ir dibujarla e ir descubriéndola. Hay que dibujarla e ir descubriéndola en la aplicación. Por lo general, la web tiene una sola grilla y va variando el contenido en las distintas páginas. Uh-huh. Por eso lleva análisis. Y después ver cómo funciona esa grilla en otro dispositivo. Recursos, creo que había uno que era de Google Fonts. Sí, 2. Que bueno, ese es un súper recurso porque todas las fuentes que hay en Google Fonts son libres, es decir, que son de descarga gratuita y que las pueden utilizar sin tener problemas de copyright o problemas legales por las fuentes. Después no me acuerdo. El otro era más, uno que es más polémico, que Dafont. es el de Dafont. Dafont es un poco más polémico, es como más... va a quedar grabado. Sí. No es tan libre. En realidad lo que hace Dafont son tipografías que hay gente que se dedica a hacer tipografía, que son tipógrafos, ¿sí? Que son copias de familias. Hay muchas que son originales, otras que son copias. Hay familias que están buenísimas. Hay familias que son una porquería, que no funcionan porque por ahí se baja una familia y solamente tiene mayúsculas. O no tiene todos los signos tipográficos. O no tiene acento, no tiene acento, no tiene 2 puntos. Entonces, nosotros eso se los tiramos como, no tiene la ñ tal cual. Se lo tiramos como lugares donde ustedes pueden ver el universo también, ¿no? Lo que existe, la diversidad, la cantidad de elementos o cosas que después está en las... Nosotros nos pasa, ¿no? Que muchas veces nos gusta una familia tipográfica, nos gusta porque desde la estilística y después resulta que cuando vemos que no es funcional, porque pasa esto, no tiene todos los caracteres, no tiene minúsculas, no tiene los signos de puntuación. Entonces ya deja justamente le falta una pata a esa familia tipográfica. Después, los otros recursos, no sé cuál es otro te referís, al tema de lo de la grilla, los de Material Design. En realidad todo lo que está vinculado ahí en el teórico son recursos que ustedes pueden usar para diseñar, Sí. para ampliar. No es que hay que analizarlos en profundidad, sino que sí conocerlo, decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. En Dafont puedo bajar fuentes, no son las mejores. En Google Fonts sí, me van a servir todas. Grilla, ¿qué más? Sí, lo de Material Design, lo que le subimos es un contenido donde ustedes pueden, a su vez, entender y ver las formas de cómo se configuran los márgenes, las distintas tipologías de las columnas, la cantidad de columnas, cuestiones para poder como visualizarlo y que ustedes les sirva para su propio análisis. No es que esto lo tienen que hacer, sino que les sirva para el análisis, herramientas que después el análisis les sirva. No es una actividad, sino que la propuesta es que indaguen en eso, que lo vean. Y después le subí hay un documental que es de tipografía, pero eso es para cuando tengan ganas de ver un documental sobre tipografías.
no es pura y exclusivamente pertinente para el trabajo, sí le va a servir para complementario, sí. Y un podcast. Para que tengan visual, auditivo, Sí, porque audiovisual siempre hay y- distinto, ¿no? sí. Hay gente que es muy del podcast, yo no, por ejemplo, ¿no? Es raro escuchar radio, podcast. Pero nada. hay un montón de gente que se halla muchísimo. Sí, mucho. Pero bueno, a veces esas son las cosas. Eso te ve. Pero lo que pasa es que el contenido no sé si es tan profundo el del uso. Por ahí es divertido. En Material Design ahí nosotros le compartimos la parte justamente, el link que tiene que ver que habla sobre las grillas, pero si ustedes se meten en ese sitio y empiezan a indagar un poquito más, hay un montón de contenido y de recursos justamente, porque de eso es la página, visuales para diseñadores y diseñadoras, pero también hay un montón de programación, de código, se pueden bajar esos códigos, los pueden copiar directamente de ahí, recursos que también se pueden descargar, otros que se pueden usar de forma online, hay como un montón de elementos. Súper interesante. Álvaro. Buenos días. Yo tengo una duda. Sí. Ahí cuando mostraba Martín la página, Sí. ¿los espacios en blanco no los contamos con columnas? ¿Como columnas? ¿Espacio en blanco te referís a los márgenes o los espacios entre columnas? No, los que estaban al costado que no tenían nada. Entonces era como que solamente se cuenta columna lo que está lleno. Lo que está en el contenido, exactamente. Lo que está en las partes externas, tanto derecha o izquierda, son los márgenes. Bien. ¿Qué pasa? Si vos veías el ejemplo de que mostraba el compañero, ahí veíamos unos márgenes importantes, ¿no? Sí, por eso era mi duda. Claro, pero eso tiene que ver con la resolución de pantalla en la cual estamos visualizando ese sitio web. Si nosotros tenemos, perdón, si lo vemos en una resolución de pantalla muy grande, es decir, de un Full HD, es muy probable que los márgenes sean amplios. Si lo vemos en un monitor con que tenemos una placa de video que no se banca esa resolución, sino que trabajamos con resoluciones más chicas, es muy probable que esos márgenes, que funcionan como de seguridad y de regule, ¿sí?, sean mucho más chiquitos y el contenido se vea más grande. Entonces, lo que se asegura en esos márgenes es que el contenido no quede segmentado o cortado según el monitor o la pantalla que lo estamos viendo. ¿Sí? Ah, bien. Perfecto. Por eso varía mucho según dónde ustedes estén haciendo el análisis y con qué monitor o con qué pantalla lo están haciendo. Ah, perfecto. Sí, es que como nunca usé la parte de lo que es retícula, entonces no sabía cómo tenía que contarle a las columnas. Claro, Álvaro, además, los módulos incluyen lo que nosotros le decimos calle en lo que es grilla, que, o sea, si vos ves acá en el ejemplo que veíamos hoy, hablamos de columnas, pero esas columnas también tienen una pequeña calle que a veces se usa o a veces se deja, que es el espacio divisorio entre columna y columna, ¿no? Ah, Eso bien. también lo van a tener que ir descubriendo cuando, o sea, por ejemplo, si usamos 3 columnas acá, sería estas, y nos quedarían como grillas, nos quedarían como estas calles intermedias, ¿sí? Que eso también forma parte de la estructura de la grilla. Ah, bien. Lo que ustedes tienen que ir tratando de ver a partir del análisis es que las grillas, ¿sí?, las grillas se van configurando en base al contenido. Si bien hay como una estructura básica que nos podría servir, por los ejemplos, estos que realmente se parten de 12 columnas angostas, ¿sí? Después, esa modificación es como que la grilla se va diseñando a medida que también vamos diseñando el sitio web en este caso. Se construye como que la grilla, no es que hay una grilla madre que me sirve para todo, ¿sí?
Tal vez alguna partecita sí, pero en realidad y en general, la grilla es pertinente al producto que estamos analizando. Como si fuese como el plano, como la parte que no está impresa, ¿no? Como esas líneas guías, o siempre hacemos el chiste con... Supongo que muchos vieron la película Matrix. Película. Sí. ¿La vieron? ¿Vieron cuando Neo empieza y ve la Matrix? Que empieza a ver todo lo que está por detrás, que empieza a ver toda esa cosa de cómo es la configuración. Bueno, cuando uno empieza a decodificar las grillas es cuando empieza a ver esas líneas invisibles que segmentan los contenidos, que nos ayudan a jerarquizarlo. Que uno, hasta que no aborda esos contenidos, es como que no nos damos cuenta. Sí decodificamos, sí leemos, sí lo podemos decir, che, no, mira, qué claro y qué bien que está este contenido, qué clarito, qué preciso, qué prolijo, pero cuando empezamos a tener estos conceptos ya empezamos a ver otra parte. ¿Tiago? Sí, yo iba a decir de que me están llamando para comer, así que yo me retiro. Y si tengo alguna duda o algo que decir, se los digo por el foro. Me parece, sí. Perfecto, Tal Thiago. cual. Es por Nos ahí. vemos. Buen provecho. Chao, chao. Igual no faltaba tanto. No, ya estamos ahí. Yo, consulta. Sí. Entonces acá sería un diseño de 4 columnas o sería un diseño de una columna y 3 módulos. En realidad los módulos forman columnas. Va a ser toda una estructura modular. Y los módulos, o sea, vos por ahí elegís 2 módulos que van a ser una columna. Ajá, creo que voy entendiendo cómo lo puedo poner. Ya se entendió, ¿verdad? Sí, va. Por ejemplo, acá está toda la estructura modular. Vos lo que ves en naranja, esto va a Sí. ser una columna. Una columna. ¿Sí? Pero vos tenés una grilla y una estructura base que va a tener estos pequeños módulos con calles. Y de toda esta, en la web que vos analizaste, se van a tomar todos estos para hacer una columna, todos estos para hacer otra, o todos estos para poner una gran imagen, ¿sí? Bien, bien, creo que entiendo. Bien. El Juan hace una consulta. Sí, ¿cómo ven las ofertas laborales en UX, UI, uff, montón? sí, Está de moda. muchísimo. Sí. Hay muchísima demanda de diseñadores de UX, UI. Sobre todo, o sea, en la convergencia tecnológica y como esta masificación bueno, que empezó, o sea, venía aconteciendo y se intensificó muchísimo en la pandemia. Claro. Pero hay una demanda enorme de diseñadores UX UI. Sí, yo creo que es como pasa siempre cuando hay cuestiones que tienen que ver, se ponen como de tendencias o de moda, que al principio hay como una ola así como gigantesca en todo sentido, de oferta laboral, de oferta de cursos, de todo tipo, y después eso medio como que se empieza a estabilizar y como que se te pasan limpio y nada, va a haber aquellos que se van a dedicar pura y exclusivamente a eso y que les parece interesante y otros que no, y ahí, es como que todo, como siempre, ¿no? Como ahí se va acomodando, pero sí. Claro, tal cual. O en su momento, en los 2000 el tema de, sí, los 2000 cuando hablaban todo el tema de la programación y las animaciones de Flash y las primeras web 2.0 o 1.5 que se pedía que como requisito saber contenidos de Flash. Esas cosas en realidad van atado mucho a la tecnología, ¿no? Se nos entonces, cayeron los documentos. claro. No me quemé. Flash desapareció. Sí. Pasó a ser animated. ¿No? Entonces, como siempre, se pone de moda, después eso se establece, se acomoda, se vuelve, seguramente después
habrá otra cosa, no sé, la realidad aumentada, y ahí así, la inteligencia artificial y así, y seguiremos, siempre tiene que ver. Lo importante es poder entender que muchas veces hay contenidos que son muy esporádicos porque tienen que ver justamente con un recurso tecnológico, y hay otros contenidos que, más allá de que la tecnología cambie, avance o se modifique, son de base. Son de base. En lo que pasa en UX UI es una versión particular, ¿no? Pero en realidad es aplicación de metodología. Lo que se hace en diseño de experiencia de usuario De los 60. es metodología pura, ¿no? O sea, es metodología centrada en el usuario, se escucha, se hacen pruebas de usabilidad. Eso sí es base, digamos. Eso es conocimiento base, bueno, por ahí tiene un nombre o una definición o una propuesta más marketinera, pero eso es base. Exacto. Por ahí, obviamente, pueden variar la metodología porque ahora tenés más posibilidades de contacto, puedes hacer una prueba de usabilidad online, puedes hacer encuestas, no sé, hasta se puede hacer etnografía virtual ahora, ¿no? O sea que varían los métodos porque se pueden usar técnicas u otras cuestiones, pero claro, prototipo en Figma también, ni hablar. Sí. De hecho, con los prototipos de Figma se hacen las pruebas de usabilidad, pero no es más que metodología. Y eso sí es base, es conocimiento base. Bruno Monari ya en los 60 ya venían los libros esos de diseño. Es como el gran o el primer salto metodológico que se hace en diseño centrado en el usuario, tiene que ver con las primeras interfaces de Windows, que creo que lo hacen en lo que era en ese momento Xerox. No quiero meter la pata porque no me lo acuerdo exactamente, ¿no? Pero si ustedes ven su pantalla, ponen su pantalla cuando prenden la PC y ven la pantalla, ¿cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama lo que ven? ¿Cómo le dicen? Inicio o... Donde guardan todo. Además del inicio, cuando ustedes lo ven, dice, bueno, lo dejo acá, chau, chau, en el escritorio, ¿no le dicen escritorio? Al inicio, a la pantalla de inicio, por lo general se le denomina escritorio. Y fíjense que en el escritorio ustedes tienen carpetas, tienen hasta un cesto de basura. Exacto. Bueno, en realidad eso fue una metodología de diseño centrado en el usuario, que lo que hicieron fue, en este primer salto tecnológico, intentar generar una analogía lo más parecida posible entre el escritorio convencional, analógico, el tipo de su escritorio, con su tacho de basura, con su fichero con carpetas, a que de pronto tenía que trabajar en una nueva interfase y que esa interfase, bueno, mira, este es el escritorio, entonces le permite hacer una analogía con su escritorio material, con el escritorio que le propone la interfase, tiene carpetas, es decir, que en esas carpetas vuelve a utilizar la misma lógica de acá puedo guardar, puedo sacar, tiene un cesto de basura que es donde va a desechar cosas, o sea, la propuesta, la interfase que nosotros usamos en Windows o en Mac, es un diseño centrado en el usuario y lo que hace es generar una analogía con el escritorio o con el espacio de trabajo analógico del 60, 70, 80 años. Exactamente, son las mismas bases. Ese fue como el wow, gran salto. Sí. Visual, ¿no? Sí. Las pantallas. Bueno, si alguien tiene más dudas, ¿todos van bien? Ah, sí, faltaba lo de si podían mostrar lo de la página, si podían, cómo se utilizaba. La Google. La ¿La de de Google. Google? Sí. Ya, mira, la hacemos acá en vivo.
Perdón. ¿Ven ahí? ¿Ven? ¿Se ven? Sí, sí. Bueno, Google lo que tiene es, ellos generan una clasificación de familias tipográficas que lo pueden ver acá en categorías. No sé si ustedes ven ahora cuando yo despliego. ¿Esto lo ven? Sí, lo vemos. Yo lo veo. por lo menos. Bien, ellos generan esta clasificación de tipografías con serif, sin serif, display, o que se llaman así, que se utilizan para cartelería, vendría a ser como en castellano, escrita a mano y monoespaciadas. Esa es la categoría que Google hace. Después, a su vez, lo pueden por diferentes lenguajes, por los estilos y los números, ¿no? Y lo que ustedes se meten acá, van chusmeando, tiene un catálogo que es gigantesco, se meten por familia, ¿no? Y acá ustedes lo que pueden justamente es ver la familia con todas sus variables y a su vez ver cómo la familia tipográfica se comporta según los usos, en distintos tamaños, con poco texto, con mucho texto, ¿no? Y una vez que a ustedes les interesa o les gusta esta familia tipográfica, lo pueden descargar. Lo que les va a hacer es, les va a descargar un archivo que está comprimido, ¿sí? Que es una fuente, que después la pueden instalar en su sistema operativo, ya sea Mac o PC. Y ahí ya la pueden utilizar para sus dispositivos. A ver, volviendo al ejemplo de... Voy a dejar de compartir acá. Volviendo al ejemplo de Wix o WordPress que mencionaban hoy temprano en el chat. Tanto Wix como WordPress tienen plugins o ya vienen incorporados todas las tipografías de Google. Entonces ustedes pueden ir al catálogo de Google, visualizarlas y después aplicarlas en esas plataformas. Porque ya los sistemas ya trabajan de forma conjunta, entonces no tienen ni siquiera la necesidad de descargarlas. Las pueden incorporar a sus sistemas, si es que trabajan ahí. Mercedes. Sí, buenos días, otra vez pregunto. Sí. Habían nombrado a Instagram para hacer las paletas, la parte esa. No lo supe buscar, no encontré el link. ¿Me podrás decir dónde o dónde lo tengo que buscar? Ah, lo de la clase pasada, el link que habíamos pasado a la clase pasada es... Instagram. Sí, exactamente. Claro, era igualmente era algo para que vean, no era una actividad Sí. de la asignatura que lo usen, sino era para que vean, exacto, era un ejemplo. Un ejemplo, igual vamos a ver si nos quedó en el chat de la semana pasada. A ver, nosotros tenemos el reglamento del chat, pero así que... Sí, yo lo busqué y no lo encontré. Por eso preguntaba. No, yo ya entregué el trabajo, pero bueno, quería ver lo que había. Sí, para saber, ¿no? Era un cachitín. Porque nosotros cuando grabamos estos encuentros, nos manda también en un archivo de texto toda la información que quedó en el chat. Entonces, los comentarios. Acá está. Acá está el informe. Así les queda, sí, porque me han dejado un comentario también en YouTube, no sé si me acuerdo ahora el nombre. Acá tiene que estar. ¿Qué forma de buscar? Acá, Debería, ¿no? Control V. Instagram. Sí, yo. Fotogramas es... Está.
Ahí va. Va de vuelta. Ahí queda en el chat. Después los de última los subimos en la plataforma para que les quede. Para que no se nos pierda. De vuelta. Igual no se nos pierde, pero me quiero buscarlo. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Les pido por favor que se acuerden de habilitarme para hacer el cuestionario. En cuanto pueda lo hago, así ya estaría completo. La ampliación, sí. Sí. Bien, muchas gracias. No, por favor, que tengan buen día. Bueno, si no hay más consultas, no hay más dudas, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Sí. Semana cortita, así que a meterle y que terminen bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Nos Chao. vemos pronto. Muchas gracias. No, por favor.